también estamos con Paola del Carpio de la Red de Estudios para el Desarrollo, porque en medio de lo cotidiano que es usar el transporte público, quizá no se dimensiona la importancia del mismo y lo que se está amenazando, Paola. Sigue contigo estas cifras tan importantes. Buenos días. Hola, Fátima. Efectivamente, la inseguridad nos ha desbordado completamente. Según Anitra, el 70% de las empresas de transportistas, incluso formales, son extorsionadas. Muchas veces incluso por más de una extorsionadora a la misma vez. ¿No? Es algo, o sea, la desesperación se comprende perfectamente. Así es. Y el transporte público es algo muy importante para todos los peruanos. Vamos a hablar en particular de los limeños ahora. 9 de cada 10, el 87% de los viajes que se hacen en Lima se hacen en combis, en coasters, no necesariamente en el metropolitano, en el metro, que son muy importantes, funcionan, digamos, en comparación bastante bien, pero, claro, tienen una importancia mucho menor, no alcanzan el 15% de los viajes, ¿no? Lamentablemente, por la informalidad, ahora hay que sumarle el tema de la inseguridad, uno sube definitivamente con miedo a estas unidades. El 83% de los usuarios se encuentran insatisfechos con el transporte urbano en general, sobre todo los usuarios que se suben a estos vehículos, ¿no? En el caso, digamos, del metropolitano, mejora un poco a 50%, el metro 40%. Hay una mejora, digamos, en el servicio cuando tienes un sistema de transporte más integrado, más formal. Correcto. Pero estamos muy lejos de tener un sistema de esas características que pueda ayudar a todos los limeños. Exactamente. ¿No? Estimamos que los limeños pierden, más de la mitad pierden entre 1 y 2 horas viajando en el tráfico, ¿no? Claramente acá hay una falta de planificación muy importante, pero a algunos incluso esto les va a sonar poco. Algunos el 10% pasan 4 horas o más en el tráfico. Estamos hablando de media jornada laboral, sentados, esperando llegar con estrés, además de si vamos a llegar, no vamos a llegar, las condiciones la calidad de vida. Viajas, efectivamente, ¿no? Y el 20% de usuarios declara que ha tenido que disminuir sus horas de trabajo porque no lo logra con el tráfico, no llega, no hay forma de cumplir con los horarios laborales completos con la situación en la que se encuentra. Y la pérdida directa al bolsillo también, Paola. Así es, el Banco Central hizo una estimación y llegó a la conclusión de que cada limeño perdía más o menos 3.800 soles, es un montón de dinero, cada año a causa del tráfico. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ahí sentado estás perdiendo horas de trabajo, horas de descanso también para ser más productivo, para rendir mejor. Entonces, todo eso nos genera pérdidas. Correcto. Evidentemente, como decías, no todo es la economía, no todo es la plata, pero también hay un tema emocional, un tema de compartir con la familia. Y aparte recordamos que por la informalidad hay quienes no pueden movilizarse siempre en el transporte público, en los micros, en las combis, de repente, que están con todo el servicio, de pronto allí señalizado, y terminan usando el colectivo, que incrementa su valor cuando se le da la gana, que no te da paraderos más informal, más adecuados. Inseguro Exactamente. aún, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y aún eso genera un mayor gasto de bolsillo de las personas, ¿no? Bueno, y para cerrar en una nota un poco más positiva, hay estudios que señalan los buenos impactos que ha tenido el tener el metropolitano, el tener el metro para las personas que los usan, ¿no? Que como te digo, no son la mayoría, lamentablemente. Pero para estas personas, bueno, se redujo el tiempo de movilización en 23%, lo cual es un cuarto, digamos, de todo el tiempo que te pasas, no es poco. Y también vimos efectos sobre la probabilidad de conseguir empleo, porque tienes mayor posibilidad de llegar a tu entrevista de trabajo, de llegar al empleo en el horario que te piden. Claro. Y algo que pareció más interesante aún, la probabilidad de terminar la universidad, de terminar la educación superior, porque muchos, nuevamente, como igual tienen que trabajar y estudiar a la misma vez, si no logran concluir los estudios, en parte porque el tráfico los detiene, ¿no? Y esto, digamos, es, una pequeña luz al final del túnel. Hay un enorme paso que dar. El metropolitano, el metro los vemos colapsados muchas veces, y es también que falta planificación, una mejor articulación. Tenemos una ciudad enorme que no está conectada a la Y de hecho, lo que tú nos decías, esos son los puntos positivos de que existe el metropolitano y metro, que igualmente tiene solamente un poco público que finalmente es beneficiado con ese servicio. Y poca conexión, poco camino, ¿no? Que en otras partes del mundo es el regular, Paola, y es un transporte digno. Aquí hablamos de los beneficios de que exista, pero lamentablemente llevamos decenas de años en que se termina de implementar el metropolitano, el metro de Lima también. Así que ojalá que estas cifras se utilicen también, Paola, para conseguir
concientizar la necesaria implementación de ese sistema de transporte y se acabe con la criminalidad. Necesitamos que el 70%. Que realmente el ciudadano sea el centro de la política pública. Exacto. El verdadero interés de la política pública es que los ciudadanos estemos mejor. Y los ciudadanos somos tanto los usuarios como los transportistas. Exactamente, ¿no? Que merecemos estar seguros y merecemos vivir tranquilos. Vivir tranquilos. Dignamente. Gracias, Paola, como siempre, por esta información.